nuestras Biblias a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Y vamos una vez más a leer los versículos 8 al 11. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Aún no estamos exponiendo este texto, estamos presentando la base, pero vamos a leerlo porque es de esto de lo que está hablando nuestra serie. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto bendijo el día de reposo y lo santificó. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más venimos ante ti por medio de la oración. Esta vez para que tú hables a nuestros corazones, tú edifiques nuestras almas de acuerdo a tu santa palabra. Habla tú a los corazones, convence por tu Espíritu Santo los corazones de los asistentes. Señor, que estemos no solo dispuestos a hacer tu voluntad, obra en nosotros de tal manera que nosotros las hagamos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Cuando en el siglo XVI comenzó la Reforma Protestante encabezada por Martín Lutero, una revolución en términos teológicos y sociales comenzó dentro de la Iglesia de Cristo. Comprender que la salvación era o es solo por Cristo, solo por la gracia de Dios y solo por medio de la fe, liberó a muchos que estaban luchando en vano con ganarse el cielo. Casi de inmediato los teólogos reformados, quienes estaban construyendo a la par de la reforma su entendimiento teológico, se formularon la siguiente pregunta. Mira, si solo podemos ser salvos por Cristo, por la gracia de Cristo y por medio de la fe, sin la intervención de ninguna obra, entonces, ¿cuál es el lugar que tienen las buenas obras y en el caso específico la ley moral de Dios en la vida del que ya ha sido justificado? Dos respuestas se dieron inicialmente en el contexto reformado. Un lado, un sector menor del contexto reformado, pero belicoso, insistió en que la ley moral de Dios nada tenía que ver con la vida cristiana. Que la ley y la gracia son términos tan separados como la luz del sol, la luz del día a la noche. Otro grupo más abundante de teólogos enseñaba que aunque ciertamente debía ser distinguida, la ley y la gracia en ninguna manera debían ser separadas. Al primer grupo, esos que entendían que la ley moral no tenía nada que ver con la vida cristiana, Martín Lutero les acuñó el término antinomiano, término que continúa hasta nuestro día. El antinomianismo hace tanto énfasis en la libertad del cristiano, póngalo entre comillas, de la condenación de la ley, que subestiman la necesidad del creyente de confesar sus pecados y buscar la santificación intensamente. Pueden dejar inclusive de enseñar que la santificación inevitablemente es una consecuencia de la justificación. Estos teólogos tienden a confundir ambas doctrinas. Piensan que todo lo que es realmente problemático en la vida de una persona es el récord de pecado que tienes.
asunto que se solucione en la justificación. Estas personas menosprecian que hay un problema moral en el corazón. O sea, nuestro problema no es solo judicial delante de Dios, hay un problema moral. El pecado gobierna nuestros corazones. Eso no se soluciona en la justificación, eso se soluciona en la regeneración y consecuentemente en la santificación. Pero ellos mezclan todo y piensan que el único problema que tenemos es la justificación. Los católicos romanos en este contexto injustamente acusaron a la Reforma de ser antinominiana de facto, debido a que nosotros enseñamos que la justificación se halla solamente en Cristo por medio de la fe, y que dicen los católicos romanos que tal creencia lo que va a conducir es a la laxitud moral, o sea, al relajamiento moral. La verdad es, mis amados hermanos, que en la medida en que los reformadores meditaban en la ley, llegaron a la conclusión de que las Escrituras enseñan que la ley tiene tres usos en la vida. Primero, la ley sirve a la sociedad como una guía para la promoción de la justicia cívica. En segundo lugar, la ley redarguye a los pecadores y los impulsa a Cristo. Y en tercer lugar, la ley dirige a los cristianos a una vida santa. Y mis amados hermanos, es de este tercer uso de la ley que hemos estado discutiendo en los últimos sermones. Tristemente, a partir de la década de los 80, en el contexto reformado, cada vez es más evidente que un sector de este grupo reformado se caracteriza por ser antinominiano. Como veremos en el domingo siguiente, en la introducción, a veces es difícil identificar a un antinominiano. Ellos tratan de esgrimir que todo cuanto están haciendo es levantando bien en alto las doctrinas de la Reforma. Sin embargo, lo que están haciendo en verdad es destruyéndole. Y las consecuencias se han visto en muchas iglesias que han abrazado esta perspectiva. Los reformadores no eran contrarios a la ley moral de Dios. Eran defensores a la ley. Y mis amados hermanos, yo sé que esta serie ha sido un poco teológica y tiene una razón de ser. Mis amados hermanos, nosotros vemos muchos predicadores en YouTube y a veces dicen frases bonitas. Y yo quiero que mi gente, los que se sientan a oírme cada domingo, a mí, a los demás pastores y a los maestros de esta iglesia, sepan discernir qué cosa es una verdadera reforma en la iglesia. Yo no puedo estar con ustedes sentados cuando ven YouTube. Me encantaría estar en la casa de cada uno de ustedes. No puedo hacerlo. Todo lo que puedo hacer es enseñarles a pensar bíblica y teológicamente, y ustedes unir los puntos en casa. Por ejemplo, el sector antinominiano va a presentar como evidencia de que los reformadores eran antinominianos, o sea, creían que la ley moral de Dios no tenía ningún lugar en la vida cristiana, con las disputaciones de Heidelberg de Martín Lutero. Sepan ustedes que eso lo escribió en el año 17, justo cuando iba a clavar, después que clavó las 95 tesis. Hubo un progreso teológico en la mentalidad de Martín Lutero. De hecho, a su compañero y amigo Johannes Agrícola fue al que llamó antinominiano. Él acuñó el término. En el año 1535, cuando él ya tenía una mentalidad teológica madura, escribe en su comentario a la carta de Pablo a los Gálatas: la ley es la vara castigadora de Dios contra nuestros pecados, pero después de la conversión,
la ley es la vara de apoyo en nuestras manos para ayudarnos a caminar con Dios. De esta manera, la ley conduce a los pecadores a Cristo a través de la cual los convierte en hacedores de la ley. Amén. Juan Calvino, en sus instituciones, mis hermanos, tengo muchas citas. Simplemente escogí par de ellas. Dice en sus instituciones: aquí está la mejor herramienta para que se aprenda más comprensivamente cada día la naturaleza de la voluntad de Dios a la cual aspiran, y para confirmarlos en la comprensión de ella. Y segundo lugar, por medio de la frecuente meditación de ella, hablando de la ley moral, para crecer en obediencia, ser fortalecidos en ella y ser apartados del camino resbaloso de la transgresión. Los santos deben esforzarse en este camino. En los 2 sermones pasados estuvimos considerando la perpetuidad de la ley moral de Dios. En la mañana de hoy quisiéramos presentar, mis amados hermanos, por amor a vuestras almas, más argumentos bíblicos que demuestran la vigencia de la ley moral en el nuevo pacto. Mis queridos hermanos, esto que estamos estableciendo en nuestra iglesia es sumamente importante, porque la ley moral tristemente está siendo atacada en el contexto reformado. Antes era algo que venía de afuera, ahora están adentro. Una nueva perspectiva ha surgido y paulatinamente ha ganado adeptos. Esta perspectiva se denomina la teología del nuevo pacto. Esta novedosa perspectiva quiere amistar el dispensacionalismo con la teología del pacto. Y no es que estemos desenemistados. Sencillamente son dos perspectivas hermenéuticas. Perdónenme la visita, mis hermanos. Después me preguntan qué significa. Diferentes. Ellos quieren estar en el medio. Ni con los unos ni con los otros. ¿Y qué ha pasado? Una tercera escuela ha surgido. La razón por la que estamos dedicando tanto tiempo a defender el tercer uso de la ley es que esta perspectiva hermenéutica es muy atractiva. Mis amados hermanos, la mayoría de las veces la mentira es más atractiva a los sentidos que la verdad. Es por eso que la mentira es tan peligrosa. El ataque de la teología del nuevo pacto a la ley moral de Dios no está en que esos teólogos piensan que el adulterio, el robo, la mentira haya dejado de ser algo malo. O sea, ellos se oponen a la ley moral. Pero si un hermano en su iglesia comete adulterio, ellos lo disciplinarían. Si roba a alguno de los miembros de la iglesia, ellos lo disciplinarían. El problema no está en esos deberes. El problema por el cual ellos quieren tomar la ley moral y echarla por la ventana está en el 4º mandamiento. En acuérdate del día de reposo para santificar. Lo que tienen en mente estos teólogos al quitar el tercer uso de la ley es su deseo de quitar el domingo como el día del Señor. No es otro que eso. Quieren que el domingo sea simplemente un día más en su agenda. Siempre y cuando asistas a la iglesia y ofrendas, todo está bien. Un día en el que podamos hacer cuanto queramos sin preocuparnos por nada. De ahí, mis amados hermanos, la importancia de estos sermones. Ahora, ¿qué argumentos bíblicos podemos añadir en cuanto a la vigencia de la ley moral en la vida del creyente? Y yo creo que con este ya sería suficiente. Si yo pongo este solo, ya debería yo decirlo. Obviamente la ley moral está vigente. Y el argumento es el siguiente. Mis amados hermanos,
¿Por qué los 10 mandamientos siguen vigentes en la vida del cristiano? No para salvación, sino como una guía de lo que es la voluntad de Dios. Porque la ley moral está vigente, porque de lo contrario no habría explicación definida de lo que es el pecado. Si no hay ley moral, no hay pecado. Bueno, ahora sí, yo necesito un texto. Hermano, eso es lo que usted debe pensar. Todo cuanto yo digo, usted debe esperar un texto. Yo quiero que vayan conmigo, por favor, a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4. Miren este texto. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Mis amados hermanos, el texto es sumamente claro. ¿Qué cosa es pecado? Cuando alguien te dice, eso que estás haciendo es pecado, ¿dónde puede encontrar una persona el lugar en el que puede definir con claridad qué cosa es el pecado? Dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo, en palabras muy claras, llanas y cortas, que el pecado no es otra cosa que infracción de la ley. Hermanos amados, si el pecado es infracción, ¿entiende lo que es infracción para los niños? Tu papá está conduciendo y de pronto pone la luz roja y tu papá siguió, aunque debió haber parado. ¿Qué hizo tu papá? Infringió la ley. La ley de los hombres. El pecado es infracción de la ley. Así que si la ley moral no está vigente, entonces el pecado tampoco lo está. La palabra pecado que utilizó el apóstol Juan es una palabra que significa literalmente errar en el blanco. Ahora, nadie debe entender que el pecado es simplemente una equivocación. Todos de niños y algunos de mayores hemos practicado tirar a un blanco. Puede ser con un arco, puede ser con una pelota. Y todos fallamos sin que hubiesen eso grandes implicaciones para la vida. La palabra pecado es otra cosa. Es infringir, es errar en lo que Dios ha establecido. Es errar en lo que Dios ha determinado. Es errar voluntariamente. Es hacer lo contrario. Infringir lo que Dios ha establecido. No importa, mi amigo, que en nuestros días se diga, mira, una canita al aire, no tiene ningún problema. Mira, si se te dio, se te dio. Y la carne no la podemos cambiar. Bueno, puede que el mundo vea que el adulterio es algo loable y que si una persona es mujeriego, los demás debiéramos aplaudirle. Dios dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, mas a los adúlteros y fornicarios juzgará Dios. Sigue siendo pecado, porque Dios lo ha plasmado en su santa ley. No adulterarás. La palabra infracción de la ley es una en griego. Es la palabra griega anomos. Significa literalmente sin ley. Anomía no es simplemente un olvido de la ley, un pasar por alto la ley. Anomía significa iniquidad, rebelión, maldad, porque se ha incumplido la ley que Dios ha establecido. Mire lo que dice Vine, un conocido estudioso del griego. Anomía no es simplemente infracción de la ley, sino rechazo flagrante en rebeldía, actuar y vivir al margen de ella. Besson traduce más literalmente:
Todo el que hace pecado hace también la ilegalidad. Y el pecado es la ilegalidad. Y en nota al pie aclara la anarquía. Esta definición de pecado expone su carácter esencial como el rechazo de la ley o la voluntad de Dios, su sustitución por la voluntad de uno mismo. Mis amados hermanos, en otras palabras, el pecado es el deseo de vivir en total y completa rebeldía de Dios. Es determinar ser uno mismo su ley y olvidarse de la ley que Dios ha traspasado. Dice Arthur Robertson, otro conocedor del griego, porque para las visitas, déjeme decirle, el Nuevo Testamento no se escribió en español. Me hubiera encantado. Se escribió en griego koiné. Así que uno tiene que meterse en estos asuntos para interpretar bien las escrituras. El Nuevo Testamento, el Antiguo fue en hebreo. Ahora dice Arthur Robertson, es lamentable que en las versiones en castellano como la Reina Valera y otras se haya perpetuado esta traducción errónea. Anomia no es simplemente infracción de la ley, esto es de una ley reconocida, sino el mismo rechazo de toda la ley, la expresión de la propia voluntad de total rebeldía contra toda la otra ley, toda la ley. Ilegalidad, el mismo vivir a la espalda de la voluntad de Dios, de manera expresada o no. Así que Juan nos dice que el pecado no es otra cosa que infracción de la ley. Mis amados hermanos, la razón por la que toda persona debe amar a Dios y no tener otros dioses, la razón por la que es pecaminoso, perverso, hacerse una imagen de Dios o de cualquier santo. La razón por la que es pecaminoso, perverso, que una persona diga el nombre de Dios en vano. Usarlo como una expresión. ¡Ay, Dios mío! Mi amado hermano, déjame decirte. Si tu conciencia no te combate, no te ataca, si el Espíritu Santo no te habla cuando tú dices, ¡ay Dios! Algo malo está pasando en tu alma. Porque en su ley Él ha dicho, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y que Él no dará por inocente al que tome su nombre en vano. A veces decimos, en algo tan sencillo como esto, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Hermanos amados, el nombre de Dios no es un saludo, a menos que tengas la conciencia de que tienes el deseo más sincero y profundo de que Dios bendiga a esa persona. Usar el nombre de Dios como un saludo es tomar el nombre de Dios en vano. Sería mejor que dijeras, buenos días. La razón por la que todas esas cosas son malas, no solo porque trae mala lumbre, es porque Dios ha dicho que es malo. Y es Él el que tiene la razón en estos asuntos, no el hombre perverso. Miren cómo lo establece Pablo en Romanos capítulo 5, versículos 13 al 14. Vayan conmigo. Yo quiero hoy tengan agilidad, por favor, en sus dedos. Por favor, rápido. Romanos capítulo 5, versículos 13 y 14. Romanos capítulo 5, versículos 13 y 14. Y miren, perdónenme, a lo mejor hoy no me da tiempo tampoco terminar el sermón. Tendrán que ser pacientes otra semana más. Espero que no. Vamos. Romanos capítulo 5, versículos 13 y 14. Pues antes de la ley, dice Pablo, había pecado en el mundo. Y ya lo explicamos por qué. Dios había puesto la obra de la ley en los corazones. Por eso ya había pecado. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en lo que no pecaron a la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. ¿Y cuál es la razón por la que Dios inculpó entonces a los hombres antes de la codificación de la ley?
Por lo que habíamos dicho, la obra de la ley estaba escrita en sus corazones, por eso se inculpó pecado, por eso fueron condenados. Romanos capítulo 7, versículos 7 y 8. Nos vamos a quedar por ahí, por Romanos. Romanos 7, 7 al 8. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Lo que está diciendo es como una persona sabe que tal o más cual cosa es pecado. Bueno, la ley lo enseña. Y noten que no está hablando de la ley de Moisés en general, está hablando de los 10 mandamientos. ¿Cómo lo sé? Pues utiliza el ejemplo de la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Comenta Hendrickson. El apóstol ha hecho varias afirmaciones que podría llevar a algunas cabezas huecas. Perdónenme, yo no le dije cabeza hueca a nadie. Fue Hendrickson. Cabezas huecas a creer que la ley misma era algo pecaminoso. No había él hecho mención de las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley. Así que en la presente sección el escritor deja bien claro, considerada en él y por sí misma, la ley no es en ninguna manera pecaminosa. Por el contrario, es precisamente la santa ley de Dios, con referencia especial aquí a los 10 mandamientos, la que revela al pecado en todo su horror. Lo hace para que la gente pueda con todo vigor luchar contra el pecado. Esto no quiere decir que sin esa ley escrita el pecado es imposible. Aún los que carecen de la ley escrita pecan. Esto significa de que a no ser por la ley escrita, el carácter terrible del pecado que destruye el alma no hubiese sido conocido. Mis amados hermanos, dice Pablo, yo conocí la codicia cuando yo vi en la ley, no codiciarás. Hasta ese punto, el apóstol Pablo pensaba que simplemente las cosas externas eran pecaminosas, hasta que vio que la ley hablaba del corazón. Porque mis amados hermanos, ¿dónde sucede el pecado de codicia? En el corazón del ser humano. Así que si no hay ley vigente para nosotros, también pudiéramos decir que el pecado no está vigente y no pudiéramos llegar a tal conclusión. En segundo lugar, creemos en la vigencia de la ley moral porque esto es lo que enseñó el Señor Jesús. El Señor Jesús enseñó de la vigencia de la ley moral. Y vamos a ver algunos textos. Juan capítulo 12, versículos 49 y 50. Juan capítulo 12, versículos 49 y 50. Juan capítulo 12, versículos 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así que todo cuanto el Señor Jesús vino del Padre, y el Padre fue el que le dio el mandamiento. Algunos quieren que haya una diferencia entre las enseñanzas del Señor Jesús en el Nuevo Testamento y las enseñanzas de Dios en el Antiguo Testamento. Estos defensores del antinomianismo dicen que el creyente ya no está obligado a cumplir la ley moral de Dios, ahora debe seguir la ley de Cristo.
Ahora bien, Cristo dice, yo no traje ninguna ley nueva, yo lo que traigo viene del Padre, no es que yo creé ninguna diferencia. Hay una unidad de pensamiento y de mente entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Eso lo vemos más claro en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. No lo busquen, óiganlo. Miren lo que dice Jesús. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque oye esto, de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y obviamente, mis amados hermanos, el Señor Jesús no está diciendo que si una persona se esfuerza por portarse bien y cumplir los 10 mandamientos, irá al reino de los cielos. Más bien lo que el Señor Jesús está enseñando, que una persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo, se le ha cambiado su corazón de piedra por un corazón de carne, que ha sido regenerado, que se le ha dado fe salvadora, que se le han dado las gracias que vienen en la regeneración. Tal persona puede vivir a la luz de esos 10 mandamientos y cumplirlos. Y como decía el pastor Suel la semana pasada, y lo hemos citado muchos, no perfectamente, pero sí sinceramente. Jesucristo dice que Él no había venido a abrogar la ley de Dios. Él había venido a cumplir. Y que toda persona está ligada al cumplimiento de tal ley. Dice Martin Lloyd-Jones. En este texto Jesús plantea 2 principios fundamentales. Primero, Él establece que cada una de sus enseñanzas está en completo acuerdo con todo el Antiguo Testamento. Y segundo, que todo lo que va a enseñar está completamente en desacuerdo con lo que pensaban los escribas y fariseos. A menos que logremos captar estos 2 principios, no entenderemos la vida y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, tal como aparece en los evangelios. Dice uno de estos predicadores reformados antinomianos, muy conocido, que los predicadores, cuando nos paramos en el púlpito, debemos hacer todo nuestro énfasis en no dar a Jesús una apariencia demasiado legalista. Ahora, mis amados hermanos, si analizamos el Sermón del Monte, ¿cómo podemos nosotros presentar un Jesús menos legalista que los 10 mandamientos? Imagínense que los 10 mandamientos decían simplemente no adulterarás. Los fariseos entendían que mientras no tocaras a una mujer o no te fueras a la cama con ella, tú habías cumplido perfectamente ese mandamiento. Jesús dice, tú puedes no irte a la cama con una mujer, tú puedes no tocarla y adulterar en tu corazón. Jesús dice que si miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. Mis amados hermanos, ¿quién es más legalista? ¿Jesús o los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos dicen que nosotros no debemos matar. Los fariseos estaban contentos con que si tú no sacabas una pistola, una 38 Special, o sea, una 38 especial, o si no sacabas tu, ¿cómo se llama la que no me gusta mucho? Vamos a meterme en eso. Y le descargabas tus cargadores encima, no lo mataste, tú cumpliste con no matarás. Jesús dice, no, yo más bien digo que si tú le llamas fatuo a tu hermano, tonto, cabeza hueca,
Si tú te enojas pecaminosamente en tu corazón, ya tú lo mataste. ¿Quién es más legalista? ¿Los 10 mandamientos o Jesús? Esa es la razón por la que Jesús dice que a menos que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Mis amados hermanos, Jesús no abolió los 10 mandamientos en la vida del creyente. Ahora, no solo la ley define lo que es pecado. No solo Jesús nos dice que los 10 mandamientos están vigentes. Más brevemente, los apóstoles también enseñaron la vigencia de la ley moral. Empecemos por el apóstol Pablo. Aquel que leíamos hace un momento que hizo, yo tengo mi opinión muy particular de ese evento, de pagarle a aquellos que se iban a hacer un sacrificio. Particularmente pienso que fue confuso, queriendo él que el evangelio sea más claro. No me voy a meter, pero lo veo dudoso. El texto de Hechos ni aprueba ni desaprueba su conducta. Es un libro histórico. Lo que nos está contando es la historia. No podemos juzgar el evento tan claramente por la historia. Tenemos que juzgarlo por el contexto general de las Escrituras. Pero yo soy paulino de pie a cabeza, a pesar de eso. Era un simple hombre. Ahora, a veces se usa a Pablo como el más antinominiano de los apóstoles. Sin embargo, él dice en Romanos 6:14, no lo busquen por causa del tiempo. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, ¿cuál es la opinión de Pablo con respecto a la ley? Para Pablo, la vigencia de la ley moral de Dios es un hecho y lo establece primeramente porque es uno de los puntos más utilizados por él para predicar el evangelio. En su epístola a los Romanos, Pablo le está compartiendo el evangelio a aquellos de Roma y él la utiliza abundantemente. Vayan conmigo a Romanos capítulo 1. Y díganme si ustedes no ven acusaciones directas usando la ley moral de Dios. Porque la ira de Dios, versículo 18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, primer mandamiento, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, segundo mandamiento. Y podemos seguir. Es obvio que al acusar al hombre como un pecador que ha deshonrado la ley moral de Dios, el apóstol Pablo tenía en mente los 10 mandamientos. Miren lo que dice Ernest Risinger. El mensaje primario de la cruz no es Dios te ama, sino más bien la ley de Dios ha sido quebrantada. Contemplar la cruz sin la ley es como tratar de armar un rompecabezas cuyas piezas están sostenidas en aire ligero, sin una base sobre la cual conectar las piezas. Nunca puede tomar forma una clara imagen de la gracia de Dios. Si dice este autor que el espíritu de la cruz es el amor eterno de Dios, pero la base de la cruz
es su eterna justicia. Predicar y enseñar la ley salvará el evangelio y el cristianismo del sentimentalismo, del emocionalismo y de una supersticiosa perversión de la cruz. Fin de la cita. En Romanos capítulo 3, versículos 27 a 31, dice el apóstol Pablo: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, lo cual decimos amén. Ahora dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino confirmamos la ley. Pablo está hablando que nadie, por más que se esfuerce cumpliendo los 10 mandamientos, podrá obtener la salvación. Solo por Cristo, solo por su gracia y solo por medio de la fe es que una persona encontrará salvación. Pero eso no significa que la ley moral haya sido invalidada. Más bien ha sido confirmada. Juan Calvino traduce esta oración final de la siguiente manera: luego, ¿deshacemos la ley por la fe? En ninguna manera, antes establecemos la ley. La salvación por la fe no se contrapone a la ley de Dios. No hay contradicción entre la gracia y la ley. Ellas conviven juntas. Mis amados hermanos, yo espero que se entienda que aquí nadie está diciendo que hay que salvarse cumpliendo los 10 mandamientos. La razón por la que puedo decirles a muchos de ustedes, a algunos de ustedes, que puedes cumplir la ley de Dios, es porque ya has sido salvado por gracia, por la gracia de Cristo por medio de la fe. Romanos 7, 12 al 16. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino así a ser para mí muerte. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Primera a Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 11. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Cuando viene un adventista y nos dice, no, si quieres ir al cielo o al paraíso, no sé para qué lugar ellos van o quieren ir. Tú tienes que cumplir los 10 mandamientos, ellos no están usando la ley legítimamente. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley fue dada para el justo, no fue dada para el justo, sino para el transgresor y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Y mis amados hermanos, las citas pueden continuar. Es obvio que para Pablo la ley moral de Dios tiene un lugar. Por eso en Romanos capítulo 7, 22, él dice que se deleitaba en el hombre interior en la ley de Dios. Ahora yo necesito ver un apóstol más. Y el otro lo vamos a dejar para la semana que viene. Y es el apóstol Santiago. Y esto es importante, mis amados hermanos.
Porque algunos de estos antinominianos dicen lo siguiente, y denme unos minutos, por favor. Ellos dirán, mira, están los 10 mandamientos, bien, pero hay uno que no ha sido ratificado en el nuevo, y ese es el 4º mandamiento. Como ven, todo el problema está en el 4º mandamiento. Es querer hacer en el 4º mandamiento lo que quieren, en el día del Señor lo que quieren. Y Pablo da luz al respecto. Santiago, perdón, da luz al respecto. Déjenme citar este texto. Santiago 1:25. Miren lo que Santiago espera de un creyente, de alguien que ha sido salvado por la fe. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Varias cosas él dice acerca de la ley. Primero, que es una ley perfecta, es una ley que no carece de nada. Segundo, que es una ley de la libertad, no es de esclavitud. Tercero, que es una ley en la que debemos perseverar. Miren lo que dice Charles Hodge en su teología sistemática. La perfección de la ley moral, tal como es revelada en la Escritura, incluye los puntos ya considerados. Que todo lo que la Biblia declara malo, es malo. Que todo lo que la Biblia declara bueno, es bueno. Que nada es pecaminoso si la Biblia no lo condena. Y que nada es obligatorio para la conciencia si no lo ordena. Que la Escritura es regla completa del deber, no solo en el sentido acabado de declarar, sino en el sentido de que no hay ni puede haber una norma más elevada de excelencia moral. La ley del Señor, por tanto, es perfecta en todos los sentidos de la palabra. Ahora hay un texto más que quiero leer en cuanto a Santiago. Y mis amados hermanos, ahí sí quiero que vayan conmigo. Yo sé que sus caras no me están apurando a que termine, gracias. Pero ya cuando llega a cierta hora no me da pena con ustedes. Santiago capítulo 2, versículos 8 al 13. Yo quiero que vayas allí, por favor, aquí sí quiero que vayas allí. Porque esto es sumamente importante. Porque cuando alguien te vaya a decir, mira, los 10 mandamientos están bien, solo quita el 4. Y ya estamos en paz. No, no estamos en paz. Mira lo que dice Santiago. Si en verdad cumplís la ley real, ahí real significa la ley del rey. Y vamos a ver, y él se está refiriendo a Jesucristo. Vamos a ver cuál es la ley del Señor Jesucristo. Si cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis como convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Varias cosas nos dice Santiago en cuanto a esa ley. Por un lado, que es la ley real, o sea, la ley de la realeza, la ley del que manda, la ley del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo segundo que nos dice el texto es que es una ley indivisible. Cuando incumples en un punto los 10 mandamientos, no solo has incumplido ese, has cumplido toda la ley. Él dice que aquel que dijo, no cometerás adulterio, fue exactamente el mismo que dijo, no matarás. Así que si matas, ya has sido transgresor de todos los demás mandamientos. Y mi amado hermano, aquel que dijo, no matarás, aquel que dijo, no dirás falso testimonio, es exactamente el mismo que dijo, acuérdate del día de reposo para santificarlo.
No podemos tomar el cuarto mandamiento y tirarlo por la ventana. Es una ley completa. Esos 10 mandamientos son una ley. Dice Christian Macker en su comentario: ciertamente la ley consta de numerosos mandamientos, pero transgredir uno de ellos significa transgredir la ley de Dios. Si me martillo un pulgar, aunque tengo 10 dedos, no solo me duele el pulgar, sino también que me duele todo el cuerpo. Cada parte de mi cuerpo está relacionado íntegramente al todo. Si quebranto uno de los mandamientos de Dios, peco contra toda la ley. Mis amados hermanos, tú tienes problemas de conciencia y tienes bien cuando tú miras y codicias a una mujer y lo ves como un pecado perverso. Tú tienes problemas cuando sientes la tentación de tomar algo de tu trabajo. Antes en tu país tú decías, esto es justa compensación. Me pagan mal, pues me llevo algo de mi trabajo. Pero ahora has entendido que eso se llama robar. Y robar es pecado. Y ahora llegas a tu trabajo y quieres llevarte algo y te acuerdas, no hurtarás. ¿Tienes problema con eso? Bien, mi amado hermano. Ese es el entendimiento de la palabra de Dios obrando en tu corazón. Ese es el Espíritu Santo diciéndote, no hagas tal cosa. Esa es tu conciencia acusándote, no tomes lo que no es tuyo. Siente lo mismo cuando se trata del día del Señor. Cuando de pronto hay que hacer un trabajo en tu casa. Y la persona que no ama ni teme a Dios te dice, mi amigo, el único día que tengo es el domingo. Y tú, yo mira que hay una gotera. O sea, no estamos hablando ni siquiera de pacotilla, como decimos en Cuba. Hay una gotera y el que me lo arregla es el domingo. Y tú no tienes ningún problema de decir nada. Veo el sermón cuando Oscar lo ponga. Eso no pasa nada. ¿Tú sientes lo mismo, la misma lucha cuando se trata del día del Señor? Yo quiero que vayas conmigo a Éxodo capítulo 20. Y dime si hay alguna señal en el texto que nos diga, mira, hay mandamientos importantes y mandamientos no tan importantes. El cuarto mandamiento no es importante. Este es Dios, como si Dios te estuviera diciendo, yo le voy a pasar, yo voy a mirar para otro lado, tranquilo, no pasa nada. Y fíjense, puse un caso extremo de una gotera. Nosotros vamos a matizar la enseñanza a lo largo de la serie. Lo que te estoy diciendo es, tienes un problema en casa, y estoy hablando de un problema. Eso le llamamos problema a que no descargues bien. Y luego mi esposa, yo no estaba y aprendió cómo arreglar el asunto. Sencillamente la cadena cerraba y la cadena se quedaba en el medio. Ella se dio cuenta. Ella nos llamó el domingo a una persona a que y perdonen que presente un asunto personal. ¿Cómo se llama los que ayudan a los que arreglan eso? El plomero. Ella se dio cuenta que simplemente corriendo un punto de la cadena más arriba se soluciona el problema. Estoy hablando de un problema. Ahora, vamos a suponer que sea algo más trivial. Un arreglo en la casa, trivial, que no es importante. Tú sientes en tu corazón que no está bien, que no debes hacerlo. Miren si hay distinciones de mandamientos. Versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sería pecaminoso a una persona que profesa ser cristiano tener otros dioses?
¿Sería pecado? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántas veces al año tú puedes tener dioses ajenos? Es una pregunta que me hizo una hermana. ¿Cuántos días al año tú puedes tener otro Dios? Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Cuántas veces al año tú puedes tomar una Virgen María, ponerla delante de ti, encenderle una vela y arrodillarte? ¿Cuántas veces al año? Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare el nombre de Jehová en vano. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo ese día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuántas veces al año tú puedes decirle a tu padre, tú eres un estúpido? Versículo 13, no matarás. No, joven, yo creo que yo puedo matar uno por año. El vecino me tiró basura para allá, ¡pa! ¿Puedes hacer eso una vez al año? No cometerás adulterio. ¿Tú le darías permiso a tu esposo, a tu esposa? Mira, me puedes engañar una vez al año. Una vez al año, 2, se lo digo a los pastores, pero una vez al año está bien. No hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Cuántas veces al año se puede decir una mentira? Versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hermanos, no hay una evidencia en el texto que nos diga que hay niveles de mandamientos en los 10 mandamientos. Para nosotros ni por la mente nos pasaría a los hombres piadosos de esta iglesia engañar a nuestra esposa, no un día, ni una milésima de segundo. Amén. No nos pasaría por la mente siquiera tomar algo que no es nuestro. Se le cae a alguien. Yo conozco un amigo mío que está aquí, que se encontró una cartera en el piso. No lo voy a decir porque no le gustaría que lo dijera. Y él estuvo 1 hora alrededor, ya hace muchos años me hizo la historia, caminando por todo, recuerdan lo de la mano del Copelli, ahí, para que alguien viera, porque no se veía tomando la cartera y decir, ¡ay, ya me la encontré! Yo veía que eso sería robar. Mi amado hermano, aquí el punto es, y nosotros vamos a matizar y vamos a dar ayuda para problemas de conciencia en el futuro. Pero el punto es que tú deberías tener la misma preocupación por el día del Señor que tienes por los demás mandamientos del Señor. Amén. Santiago dice que el que dijo no adulterarás, dijo también no codiciarás. Y déjame decirte que el que dijo no codiciarás, también dijo, acuérdate del día de reposo para santificar. Ahora, mi amigo, tú has oído que el pecado es infracción de la ley. Y yo no necesito estar en tu corazón para saber que tú has incumplido muchas veces esa ley. Nosotros también. ¿Sabes la diferencia entre tú y nosotros? Nosotros buscamos por la gracia de Dios, porque Dios obró en nosotros,
la solución a nuestro pecado, que es única y exclusivamente en Cristo Jesús. Amén. Si tú no buscas esa solución en Cristo, no importa que vengas a esta iglesia, no importa que vengas todos los días, lo que tú tienes es religión, y el cumplimiento de los mandamientos será más bien condena para ti. Porque solo en Cristo es que nosotros podemos solucionar nuestro problema llamado pecado. Amén. Por aquellos que están en Cristo, Dios nos ha capacitado para obedecer la ley de Dios. Vamos a orar. Señor, perdónanos por las veces que, aún sabiendo estas cosas, nosotros hemos pecado contra ti. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres verdaderamente santos, que por la obra que tu Espíritu Santo hace en nosotros, acomodando lo espiritual a lo espiritual, tú que produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, tú operes en cada uno de nosotros la verdadera santidad que te da gloria a ti. Señor, no queremos hacer nada que no te dé gloria. Por eso te pedimos que sea tú el que obres en nosotros. Y te damos gracias por Jesucristo, que murió para redimirnos de nuestra iniquidad y trasladarnos a su reino, para que seamos celosos de buenas obras. Permite que estas cosas estén en nuestra mente durante toda la semana y que vivamos verdaderamente para tu gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén.